Habíamos marcado un punto en Overlander para dormir. Estamos 1 kilómetro para adentro, pero llegamos acá y no va a ser posible avanzar. Miren la nieve que hay todavía. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Quieres poner las cadenas? No. Bueno, y estamos, o sea, toda esta movida es porque estamos tratando de ingresar al Parque Nacional Lago del Cráter. Pero está todo cerrado, miren lo que es esto. No. Y estábamos en la duda porque nosotros siempre usábamos Google Maps. Y Google Maps no nos marcó que esta ruta estaba cerrada. Pero estábamos usando Mapas, que es el GPS propiamente del iPhone, y nos marcaba que esta ruta estaba cerrada. Entonces decíamos, ¿a cuál de los dos GPS le hacemos caso? Adivinen quién tenía razón. O sea, estamos analizando por dónde vamos a entrar acá al parque porque tiene 3 entradas. Por esta claramente no vamos a entrar. Bueno, hay que recalcular acá. O sea, había una entrada norte, una entrada oeste sería y una entrada sur, que la entrada sur era muy lejos. Bueno. Pero bueno, hay que tomar una decisión. Ya les contamos. Lo importante es viajar de día y temprano con tiempo para... Lo bueno que son las 6 de la tarde y hasta las 9 largas hay luz, así que ya veremos qué hacemos. Sería, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. O sea, siempre digo, fíjense en la página del parque antes de ir a un parque. ¿Y qué hicimos nosotros? No nos fijamos. Acá obviamente acabo de entrar a la página, dice Ring Drive and North Entrance. Lo que no sé es cuál es la Ring Drive, porque la entrada norte, que es esta, está cerrada. Bueno, ¿y la oeste? Pará, eso estoy intentando ver. No vamos a dar toda la vuelta si está cerrada. Ya te digo, pero bueno, súper importante hacer esto antes de venir. Ahora que ingresamos a la página de Parques Nacionales, tal como recomienda Hakuna Matata por el mundo en todos sus videos, las otras 2 entradas están abiertas. Recién buscamos y Rim es el anillo que bordea todo el cráter, que eso también está cerrado, o sea que no vamos a poder recorrer todo el parque. La entrada oeste está abierta y una parte del anillo está abierta, así que estamos dando la... Yo creo que en realidad me parece que debe ser cuando uno entra al parque. Sí. Uy, qué zarpado lago. Wow, miren. Este es otro, este se llama Diamond Lake. Che, yo me siento ya muy cerca de Alaska con todo estos paisajes. Así que bueno, tenemos 50 kilómetros hasta la otra entrada, así que nos vamos a acercar un poco para buscar un lugar para dormir por aquella zona y mañana poder entrar al parque. Esperemos igual poder parar, salvo que esté como recién y lleno de nieve. Bueno, veremos dónde pasamos la noche de hoy. Miren el patio que vamos a tener hoy con la Hakuneta. Qué tremendo los lugares que estamos durmiendo. Hoy vamos a dormir fresquitos, arriba de la nieve. Qué tremendo lugar. Quiero mostrarles 2 cosas. Ni bien llegamos y nos estacionamos acá, me puse a hacer yoga. Miren qué hermosura el cielo. Son las 9 de la noche, todavía hay luz. Así que terminar de hacer la práctica con esa vista es hermosa. Acá en el bosquecito hay muchos mosquitos, eso sí. Y la otra es qué buenas que están nuestras lucecitas que incorporamos ahora, porque por ejemplo ya está oscuro y estoy acá tranquila y se prende porque detecta el movimiento. Así que me voy a ir adentro porque hace mucho frío. Bueno, y hoy en lugar de desayunar acá, nos vamos a ir a desayunar al cráter de You should know I need a day to clear my mind and leave it all behind. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Hello. Oh, would you like a map today? Yeah, please. Thank you. Have a good day. La entrada a este parque cuesta $20 por vehículo y bueno, como es un parque nacional y ya venimos contando a lo largo de todos estos videos, nosotros tenemos el pase anual que compramos en el primer parque
El pase anual nos costó $80 y es válido por un año para los dos, o sea, para el vehículo. Así que si viajaron más personas dentro del vehículo, también sería válido. ¿Viste el mapa con lo que había abierto y cerrado de las rutas? Sí. Está todo cerrado, o sea que creo que es un pedacito simplemente lo que vamos a poder ver. Es increíble la nieve que hay en este parque. Todavía no hemos podido ver el cráter porque hay una cantidad de gente y no sé dónde nos metimos acá. Esto tiene pinta de ser un hotel, digamos, un lodge. Wow. Pero no, es una cosa que la nieve es más alta que la Jacuneta, entonces no te permite ver absolutamente nada. Qué buen lugar. Y con este hermoso paisaje vamos a tomar un cafecito para arrancar la mañana. Y después vamos a ir a recorrer porque este lugar se ve increíble. Después de haber disfrutado de desayunar con esta hermosa vista, no sé si se alcanza a apreciar a lo lejos porque está re alta la nieve, pero las vistas son fabulosas, los pinos, las montañas nevadas. Miren la altura que tiene la nieve, que ese pino apenas se ve. Y si caminamos por acá... ¿Oíste la altura de la nieve? ¿Cuánto medís? Y yo mido 1,80, ponele. Pero hay como 3 metros de nieve en la parte más alta. Vamos a hacer reacción en vivo. Yo ya lo vi, así que quiero que veas vos, porque Santi le dije, ¿te muestro un video? Me dijo, no. Así que le vamos a compartir la reacción de Santi. ¡Ah, lo gigante que es! No, está muy copado. No, y mirá la islita esa al medio. Es una cosa de locos este lugar. ¡Wow! Disfruten de Crater Lake. Me hizo acordar, o sea, salvando muchas distancias, pero a Quilotoa, que también es lo mismo, es una laguna en el cráter de un volcán. Lo que sí, este es muchísimo más grande, es gigante, gigante. Y acá tiene el contraste de las montañas nevadas y los pinos. ¡Qué belleza de lugar! Igual, o sea, fíjense lo limitado que tenemos el acceso, que acá ya hay nieve y ahí el camino está todo tapado de nieve. Feathers in my hair and braids around my waist. Como les mostramos al principio de este video, hay un anillo, un rim que da toda la vuelta al cráter que no pudimos entrar por el lado norte, así que tuvimos que venir por acá. Así que bueno, va a ser muy poquito lo que podamos recorrer acá en el parque en esta época del año. Vamos a intentar mostrarles acá en el mapa. Nosotros habíamos ingresado, veníamos ayer por esta ruta y quisimos ingresar por acá, por la entrada norte, que está totalmente cerrada. Entonces lo que hicimos fue seguir, venir por acá, que bueno, no sale en el mapa, pero sería toda una vuelta por aquí. Nosotros pasamos la noche acá, como unos metros antes de donde empieza la entrada al parque, y vinimos por este acceso que es el oeste. Hay otro acceso que viene por el sur. Y después acá confluyen los dos y acá ingresamos al parque. En estos momentos solamente se puede llegar hasta acá. Nosotros estamos en Rim Village, que acá hay un lodge y demás, que es donde llegamos recién, pero en el verano se puede tomar esta ruta por el este o por el oeste, el anillo, que ahí leí igualmente en internet que hay unas partes que me parece que están en construcción, entonces no sé si se puede dar toda la vuelta. I think I'm gonna stay here under all these rays and soak up the sun. Salimos a inspeccionar un poco. Es increíble la cantidad de nieve. Qué buena. Sin duda que es un parque para venir en verano, porque debe tener muchos senderos, muchos paseos para bici, para caminar, para todo, por lo que vemos en el mapa. Pero miren lo que es esto, o sea, está todo tapado de nieve. Pero también conocerlo estamos en primavera, ¿no? Pero conocerlo con la nieve le da otro toque también. Entramos al centro de visitantes. Miren cómo está tapado de nieve. Acá el mapa dice... La chica de los mapas. 533 inches, ¿qué son? 500 pulgadas.
Vamos a poner acá. Pero bueno, eso dice que es la cantidad de nieve que hay al año. 533 inches. Nos quedamos haciendo la cuenta fuera de cámara. Son como 13 metros de nieve. ¡Qué locura! Con razón hay tanta nieve. Miren ahí enfrente, ahí se ve la ruta que pasa. Y miren la cabaña, casa, aquella, el techo, toda cubierta de nieve. ¡Wow! Crater Lake es el lago más profundo de Estados Unidos y uno de los más profundos del mundo. Con 594 metros de profundidad, se encuentra séptimo en el ranking mundial. Y el resto de los caminos están todos cerrados. Hay muchísima nieve, así que vaya a saber cuándo lo abran finalmente. Así que nosotros ya estamos emprendiendo el regreso. Recién pensaba, Estados Unidos es gigante para viajar. O sea, un país que si uno tuviese permiso es para viajar, no sé, varios años. Y que sumado a eso, hay lugares que da para venir en verano y en invierno. Porque este lugar, así con nieve, está fabuloso. Pero hay que volver en verano para conocerlo también en verano. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, Salud. We don't have to stop. Buenos días desde este paraíso en el que hemos pasado las últimas 2 noches. Miren qué belleza, la montaña allá atrás a nuestras espaldas. El primer día habíamos dormido ahí, pero cuando amaneció ayer estaba tan frío que nos vinimos a esta parte en busca de sol. Y en estos momentos son las 8 de la mañana, pero ya hace un buen rato que la camioneta está en marcha porque hacía 2 grados bajo cero cuando nos despertamos. Con este fresquito ya estamos listos. Con mate en mano. Mirá cómo te espero. Ay, qué placer con este frío. Estamos listos para viajar. Tenemos un largo día de viaje hoy, Van a ser como unas 4 horitas por lo menos. Qué placer de lugar. Iba a decir, no da ganas de irse de acá, pero creo que los últimos 10 lugares que dormimos nos ha pasado lo mismo. Pero bueno, hay que seguir viaje. Nos vamos rumbo a Portland, la capital de Oregon. Te invitamos a que visiten nuestro canal secundario y se suscriban Corriendo por el Mundo. Ayer salí a correr por acá, llegué hasta el lago, que es Diamond Lake, donde estamos acá en esta zona, hermosísimo. Así que si quieren transitar por estos caminos de manera virtual, los invitamos a que lo vean ahí en nuestro canal. You and I. Parada en un pueblito que se llama Coburg. Está al norte de Eugene y de Springfield, que por cierto recién veníamos leyendo. El creador de Los Simpsons, Matt Groening, es de acá, del estado de Oregon, y contaba que si bien en realidad a lo largo del país hay un montón de ciudades que se llaman Springfield, y cada vez que alguien le pregunta, él responde que sí, digamos, como que en cualquiera de esas distintas ciudades está inspirada la serie, pero originalmente cuando él diseña, cuando él piensa la serie, lo hace pensando acá en su Oregon natal, y recientemente pasamos ahí muy cerquita de lo que es Springfield, y ahora estamos en Coburg. Y estaba leyendo que este pueblo es muy famoso, tiene mucha relevancia, hay varios carteles ahí por su historia, que se pueden encontrar muchas tiendas de antigüedades y demás. Y mientras tanto, como
tenemos que ir al supermercado porque no tenemos nada en la heladera. Decidimos parar a comer algo rapidito y seguir viaje. Y vinimos a este local que se llama Coburg Pizza Company. Y es muy lindo. Miren cómo está todo acomodado, ambientado, súper antiguo. Uy, ya está la pizza. ¡Qué pinta! Nos pedimos una pequeña cada uno, así podíamos cada uno elegir sus gustos. Tiene mucha pinta. La cantidad de queso que tiene. Y estas se podía pedir el borde de lo que uno quisiera. Nosotros los pedimos las dos rellena de queso. Así que a ver, dame el veredicto. Está rica. Muy rica. Espectacular. Bueno, vamos a comer y después les voy a contar algo muy curioso de acá. Primera recomendación que les voy a dar es vengan a este lugar. Segunda, pídanse una pizza chiquita, porque yo con 2 porciones, y eso que soy de comer bastante pizza, me llené. Santi se comió 3 y quedó ahí reculando. Y encima habíamos pedido, porque nos dieron un cupón y bueno, teníamos una pizza gratis para probar pizza dulce, que no sé qué tiene. Marshmallow. Tenía marshmallows. Te va a encantar. ¿A vos que te encantan las cosas dulces? Te morís. Podría haber hecho un video entero de tus caras. Me voy a tener que ir a dormir a la siesta. ¿Está rica? Increíble. Así que nos llevamos comida. Tenemos para 2 veces más lo que nos sobró. La pizza salada y pizza dulce. Para los que sean nuevos, yo los invito a que vayan a conocer nuestra historia con la pizza dulce en el primer episodio de Brasil. Hasta el momento no he probado pizza que supere esa pizza dulce. Esta estaba muy rica, Estaba muy rica, estaba muy rica, muy rica. Y lo que les queríamos mostrar es que hemos visto una rocola, nunca había visto en persona. No tengo recuerdo de haber visto una en persona. Posta a posta, mirá, tocás ahí y va pasando los libritos, elegís la canción. De los que yo conocía, al final había Elvis Presley, los Beatles y demás. Buena elección el lugar para venir a pasar el momento. ¿Vamos? Vamos. all of the wrong things, but you're always there to guide me. Llegando a una gran ciudad y se nota. El tráfico está tremendo. Y eso que es domingo, no me quiero imaginar cómo sería un lunes. Viene todo en rojo esto, hace unos buenos kilómetros, pero ya estamos llegando a destino. Y lo más loco es que este río, el río Columbia, nos divide del próximo estado. O sea, estamos en el límite, casi cayéndonos del estado de Oregón. El próximo y el último estado en esta primera etapa de Estados Unidos. ¿Seguro? Puede que no. ¿Será Washington el último estado? Van a tener que suscribirse al canal, activar la campanita y no perderse ningún video para ver todo lo que se viene en Hakuna Matata por el mundo, porque van a haber sorpresas. Eso es todo lo que podemos decir por el momento. Ya estamos en Portland y como les veníamos contando, venimos a buscar dos cosas que nos van a cambiar el viaje en muchos aspectos. Si vieron el episodio cuando llegamos a Boise, la capital de Idaho, les contamos que queríamos hacer unas modificaciones en el motorhome y anduvimos buscando muchísimo y no encontramos lo que estábamos buscando, pero que lo habíamos visto por internet y estaba acá en Portland. Así que... Crucemos los dedos. Espero, ¿no? Porque después no me volví a fijar por internet. Pero lo habíamos visto en un IKEA. Perdí el cartel ahora. Ahí. Lo habíamos visto en un IKEA. Así que vamos a entrar y cruzar los dedos de que haya lo que estamos buscando.
Bueno, aparentemente hemos encontrado lo que buscábamos y mucho mejor. No solo porque pensábamos que íbamos a tener que comprar una madera y cortarla. Bueno, ya estoy spoileando un poco de qué es. Sí, pero yo creí que iba a tener que cortar, pintar, poner tapacanto, todo. Y por una módica suma, mucho más barata de lo que creíamos, hemos encontrado esto. Así que vamos a ver cómo nos va. Bueno, ¿vos nos vas a contar cuál es la problemática que teníamos? Bah, problemática, no es problema. No, como hemos contado a lo largo de muchos videos, nosotros llevamos casi 4 años y medio viviendo en un motorhome. Esta es nuestra casa, nuestra oficina, vehículo, todo. Y obviamente como uno pasa horas, muchas horas acá, va buscando o encontrando las cosas que dice, bueno, esto podría ser diferente, podría ser mejor, me podría dar más comodidad o esto no me sirve, en función de las necesidades de cada uno. Por eso, cada vez que ustedes nos preguntan, che, ¿qué es indispensable para tener un motorhome? Depende mucho de la experiencia y de las necesidades que tenga cada uno, que uno se va a ir dando cuenta a lo largo del tiempo. Este motorhome está muy bueno, que es el Silfred Terra de Silfred Motorhome. Está diseñado para que puedan viajar 2 personas adelante, 3 personas acá porque están los cinturones de seguridad. Además de nuestra cama grande que está fija ahí, acá se puede armar una segunda cama como ya hemos mostrado las veces que hemos recibido invitados. Y la mesa está muy bueno porque la podemos tener así, cerrada, entonces queda este espacio, se puede pasar y usamos esta parte. Y si no, si uno necesita una mesa amplia, se abre. Así es como normalmente nosotros la usamos todo el tiempo. Y después, para hacer la cama de abajo, esta mesa se baja, así abierta, y todo esto queda estirado. Pero bueno, la mayor parte del tiempo nosotros la usamos así. Uno de los dos se sienta acá y el otro se sienta enfrentados, entonces estamos con las computadoras. Pero ¿cuál es el problema? El que se encuentra sentado acá tiene que sacar todas sus cosas. Si el otro tiene cosas acá, también sacarlas para poder recién levantar la mesa y poder salir. O inclusive hemos hecho esto que voy a hacer acá. Vos lo haces, yo no lo puedo hacer. Lo has intentado hacer esto, pero que claramente no es cómodo. Entonces, como somos solo nosotros dos, lo que queríamos buscar, estuvimos pensando un montón, no les puedo contar la cantidad de ideas que hemos pensado con Santi para remodelar esto y que nos quede más cómodo para trabajar. Y llegamos a la conclusión que lo más cómodo para nosotros dos es poner una mesa fija que nos ocupe un espacio como está por acá, entonces que nos quede espacio para salir. Es la mesa que hemos conseguido, que se vendía sola, la tabla, $20, así que si todo funciona, ya tenemos solución, ¿no? Vamos a ver. Bueno, encontramos lo que buscábamos, así que ahora resta hacer las modificaciones para sacar y poder usar la misma pata. Esta es la primera gran incorporación y que nos va a cambiar literal la vida acá, nuestro día a día. Ya está la base puesta. bueno, vamos a ver. A ver, prueba de fuego. A ver. Lo único que le decía a Santi me preocupa y no sé cómo nos funcionará. No sé si alcanza a apreciar en el video, pero la otra mesa que nosotros teníamos era más chiquita y al dar la vuelta, digamos, al abrirla, trababa la otra parte, la segunda hoja acá, entonces quedaba derechita. Acá, como la pata está más hacia del lado de la pared, tiene un pequeño desnivel hacia el centro. Que vamos a ver cómo nos resulta, ¿no? ¿Quedó bien o como la mesa de los argentos? No, porque ahora, antes yo trabajaba más acá, ahora vamos a trabajar más enfrentados. ¡Ay, qué placer el tamaño de esta mesa! Quedó más grande, o sea, para el día a día va a estar fantástico. Definitivamente no saben lo que es esta pequeña modificación. Son esas cosas que puedes decir, ¿cómo tardamos 2 años en modificar algo tan simple que nos va a cambiar un montón? Creo, esperemos que así sea. 2 años como el elastiquín. No dejan de pasar. Para los que escriben cosas al respecto, yo quiero decir algo. Esto es humor entre nuestra relación, nos hacemos chistes todo el tiempo. Es clave para tener una buena relación entre tu pareja, tener un humor sano. Así que esos comentarios no son bardeadas, solo nos estamos riendo de nuestras propias cosas, de nuestra propia convivencia. Bueno, Que estoy muy feliz con la mesa, mi amor. nueva mesa. A disfrutarla.
O sea, eso está pensado para que cuando se cae agua no se acumule arriba de la mesa y tiene caída como el baño. ¡Salud! Domingo de pizza. Vamos a comer las sobras de la pizza y estrenando la nueva mesita. Así que nos vamos a descansar, que mañana vamos a buscar el segundo pedido, que va a ser un gran cambio. Arrancando la mañana por acá con un rico cafecito. ¿Qué tal la nueva oficina? La verdad, espectacular. Entra todo. Acá de costado, la compu, los dos enfrentados, no hace falta sacar nada. Yo creo que nos va a cambiar un montón esto. Porque si no, todo el día estábamos ahí moviendo. Y además, bueno, ahora tengo el cafecito en la mano, pero hay espacio para estar cómodos. La verdad, esto es un lujo. Y ya estamos acá, que vinimos a retirar el pedido para mostrarles la segunda cosa que estábamos esperando. ¿Habemos pedido? No fue tan fácil porque justo tuvimos la puntería que hoy cerraba por vacaciones la oficina. Así que bueno, pero hablando con uno y otro conseguimos la caja. Pero si quieren ver lo que hay acá adentro, van a tener que esperar hasta el próximo video. ¿Vos me estás hablando? No, mentira. Pues yo lo quiero abrir ya. Ya lo vamos a abrir. Ahí lo mostramos. Necesitaría ruido de tambores para hacer esta apertura del paquetito que nos llegó y es ¡tarán! Miren, tenemos micrófonos nuevos, así que los vamos a abrir y les vamos a mostrar todo lo que hay acá adentro. Nos llegó el nuevo modelo Lark M2 de Hollyland. Estamos muy contentos porque nosotros antes estábamos usando el modelo anterior, el Lark M1, que lo pueden haber visto hace como 2 años que los venimos usando, y ahora hemos recibido la línea nueva. Acá tenemos la cajita cargadora, o sea, uno pone directamente los micrófonos acá y se carga. Acá tenemos un micrófono, miren el tamaño que tienen, y acá tenemos el receptor, y además este nuevo modelo viene con 2 receptores que van directamente al teléfono. Antes de contarles todos los accesorios extras que vienen, vamos a colocarnos el micrófono. Esto viene con imán atrás, directamente ahí ya se pegó. Vamos a hacer la prueba, escuchen, ahora está sonando de fondo el inversor y vamos a conectar el micrófono. Asistente, por favor. Noten la diferencia entre el sonido hasta recién y ahora. Y tenemos este peluche, que es para cuando hay muchísimo viento, uno envuelve el micrófono acá. También vienen 2 clips para uno colgarse el micrófono y que viene con imán. Y si no, otra alternativa es este tipo collar, que además también tiene imán. Uno hace así y ya le queda el micrófono acá. 2 datos súper importantes que no les mencionamos es que esto se puede usar con una distancia de 300 metros. Es decir, puede estar uno de nosotros dos grabando acá y el otro a 300 metros y aún así se va a captar el sonido. Y además tiene una duración de 40 horas. Y en el caso de que quieran usar con otro dispositivo, nosotros grabamos con la cámara o con la GoPro, se usa este receptor que va con el cable y desde acá se puede ajustar la ganancia. Y además nos enviaron este micrófono tipo lavalier. Así que le agradecemos a Hollyland por enviarnos el nuevo Lark M2 y darnos la posibilidad de probarlos y por acompañarnos ya hace más de 2 años. Para todos aquellos que estén interesados, en la descripción de este video encontrarán el link. Vamos a pasar por el centro de la ciudad de Portland para conocer, pero nuestro destino final va a ser un lugar muy... ¿cómo lo llamarías? Curioso. Similar a lo que nos pasó cuando fuimos a Silicon Valley, que un montón de empresas de las que nos resuenan todos los días en nuestra cotidianidad han nacido acá, en los lugares que estamos recorriendo, así que en un ratito los llevamos a conocer un nuevo destino. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Me parece, o salvo que hayamos tenido mala suerte, pero es bastante caótico el tránsito acá en Portland, porque hemos visto un montón de atascamiento de tráfico y recién buscamos cuántos habitantes viven acá. Es una ciudad de 650.000 habitantes. O sea, hoy es lunes, pero ayer llegamos día domingo y también había muchísimo tráfico, así que
no sé si será siempre así, normal. Si hay gente de Portland viendo este video, cuéntenos si es una ciudad donde el tráfico está siempre congestionado. Señoras y señores, hemos llegado nada más y nada menos que a Nike, una de las empresas más grandes en cuanto a ropa deportiva. Qué locura pensar, o sea, esto pareciera, no sé, un parque, cualquier cosa menos una empresa. O sea, qué loco que esto sea el parque de una empresa, ¿eh? Me encanta poder estar teniendo la oportunidad de conocer estos lugares que, como decía antes, son marcas que nos acompañan todos los días en la cotidianidad y ver dónde existen, cuál es su corazón. Así que bienvenidos a Nike Headquarters. Por ahí veníamos nosotros, esta es la entrada principal al edificio y acá tenemos un mapita con todos los sectores que hay. Nosotros estamos acá y miren, hay edificios con el nombre de los jugadores más famosos que han acompañado la historia de Nike. Acá tenemos de John McEnroe, tenista, de Michael Jordan, vamos a ir a visitar. El Tiger Woods Center, mirá qué copado. Pete Sampras, tenista también. Y los otros no los conozco. Para ir entrando en tema con el lugar que íbamos a visitar, anoche estuvimos viendo una peli muy buena, súper recomendable, se llama Air. La historia detrás de la marca está disponible en Amazon Prime y cuenta toda la historia de Nike y de las Air Jordan. Está muy buena, se las recomendamos. Siempre hacemos eso, como que antes de ir a recorrer los lugares, si hay alguna película famosa o relacionada, está muy bueno. Y acá estamos viendo, no se puede entrar a este edificio, es solo para empleados, el McEnroe, y hay, mira, todo ahí en la pared. Resultados de partidos de tenis. No sé de qué será, si serán o finales o qué. Mientras vamos caminando hacia el siguiente edificio, que es el de Michael Jordan, que tiene ese nombre, nos encontramos en las paredes, en las columnas, con todas estas placas en conmemoración a diferentes deportistas. Me genera una duda. El empleado de Nike, ¿cómo vendrá a trabajar? ¿Vestido de ropa deportiva Nike o vendrá con una camisita de otra marca? ¿Eh? Y mientras que no venga con ropa deportiva de otra marca. Bueno, porque... eso sí. Y hemos llegado al edificio de Michael Jordan hablando de este crack, esta estrella, este gran deportista. Otra serie que vimos y les recomendamos mucho es tremendo. The Last Dance, que está en Netflix, también está muy buena para ir entendiendo y conocer. Nos gusta mucho ese tipo de series de conocer la historia detrás de estas personas tan famosas en el mundo. Me saqué la duda recién. Salió un empleado de un edificio y tenía puesto una remerita blanca con la pipa Nike. Era como un poquito más formal, pero era ropa deportiva Nike. Tengo un dato curioso para contarte del logo de Nike. Contame. Que es el swoosh. Swoosh se escribe S-W-O-O-S-H. Eso me hace recordar a mi edición, que hay un sonidito cuando pongo... Swoosh. ¿Sabes cuánto pagó Nike por ese diseño? ¿Por la pipa Nike? Sí. ¿Cuánto? $35. ¿Posta? Acertaron un poco, ¿no? Esa es la historia del famoso logo y que es tan mundialmente conocido. Uno lo ve y no hace falta que diga la palabra Nike, sino que ya se sabe que hicieron muy bien su trabajo. La plata de hoy son unos $200. Mira. Antes de mostrarle este edificio, queremos hacer un mini resumen de la historia de Nike. Fue fundada en el año 1964 por Bill Bowerman y Phil Knight. Bill era un entrenador de atletismo y Phil era su alumno, y para ese entonces la empresa se llamaba Blue Ribbon Sports. Después, recién en el año 1972, sacan las zapatillas Nike y en 1978 pasan a convertirse en Nike Inc., que es el nombre que tiene actual la empresa. Sin hacerles spoiler de la peli que les acabamos de recomendar, Air, que está en Amazon Prime, para 1985 las empresas que tenían la mayor cuota de mercado en lo que era calzado deportivo para el baloncesto era Adidas y Converse. Y Nike era súper chiquita, en realidad era una empresa que se dedicaba más que nada a lo que era indumentaria y zapatillas para correr, pero estaban en la búsqueda de estrellas del básquet para meterse en ese mercado. No tenían presupuesto para captar a Michael
Jordan, que recién había sido seleccionado para entrar en la NBA, y hacen una jugada, se dedican todo el dinero, todo el presupuesto a Michael Jordan, y así es como en el año 1985 lo fichan y lanzan la línea famosa Air Jordan, que acá tenemos el modelo, la del año 1985. Qué buena onda, miren, están exhibidas todas las zapatillas de todos los años, inclusive acá está la última, el 2023, todavía no tenemos la 2024, así que le falta actualización. Y como dato extra, acá arriba están los números de los 5 títulos que ganaron los Chicago Bulls en la NBA. Ahí les recomendamos de nuevo que vean The Last Dance, está muy bueno, y como uno va vinculando todas las cosas que hemos visto y verlas acá, qué copado. Me cuesta realmente creer que estás caminando por una empresa. El parque, las flores, es impresionante, no parece una empresa. Sí, es verdad, parece que te sentís que estás caminando por una plaza. Te da unas ganas de venir a tomar unos mates acá, es espectacular. Nos vamos. Qué lindo poder conocer estos lugares. La verdad que es parte de conocer la cultura del país y conocer las ciudades, es venir a visitar estos lugares. Sí, y además porque son marcas que menciona cotidianamente, o las usa, o las conoce, o las ves, y como estar acá es como hacerlo, no sé si la palabra sería hacerlo realidad, porque digamos, sabes que existe, nada más que es que uno lo tiene más cercano al imaginario, y cuando lo menciona y se ve tan, no sé cómo explicarlo, estoy medio enredada para hablar. Bueno, en fin. Muy linda la visita acá al edificio de Nike. ¿Seguimos viaje? Porque acá se termina nuestra visita por Oregon, así que el próximo video arranca en un nuevo estado, señores. Nos vamos para Washington, un estado que está acá bien en la puntita de los Estados Unidos. Washington ya limita con Canadá, así que si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, activa la campanita y no te pierdas los videos que publicamos todas las semanas, porque se vienen nuevas aventuras. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por ahí. Que respiran Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros.